El texto para esta mañana se encuentra en Juan, en el capítulo 13, versículos 6 al 8. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Hasta allí. Bien, hermanos, traemos los cariñosos saludos del amado apóstol de distrito y también como se lo hemos expresado al Padre, también Él ha permitido que los medios técnicos, la tecnología, abriera esta ventana en esta situación que nos toca vivir. Nuestro Padre Celestial siempre tiene algo para decirnos y qué hermoso poder tomarnos de ello. Qué hermoso saber que en todas las situaciones, bajo todas las circunstancias, Él tiene una palabra que nos llena de paz, que nos alienta y que nos da la plena confianza de quedar en sus manos. Pensaba cuando muchas veces se inicia un servicio divino y el vocal de Dios nos menciona que somos bienvenidos al altar, bienvenidos a la casa del Padre. Y hoy también podemos sentirnos bienvenidos a la casa del Padre. Más allá de que hoy no estamos en una iglesia, más allá de que nos toca estar en diferentes lugares, el lugar santo no son las cuatro paredes que nos rodean, sino que el ámbito del servicio divino, el ámbito espiritual, es el que Dios establece para que podamos estar en la comunión y poder recibir la palabra. Cuando Moisés estaba cuidando del rebaño de su suegro y ve que una zarza ardía y se acerca, el Señor le habla y le dice: detente, dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. ¿Cuál sería el límite de ese lugar santo? ¿Sería el territorio? ¿Sería el lugar, el campo del suegro de Moisés? ¿Cuál es el límite de este servicio divino? No son los límites materiales, es el límite de nuestra santificación. Podríamos estar en una iglesia colmada, quizás hasta estar apretados y estar en espíritu, estar fuera de ella. Entonces que hoy nos podamos sentir muy bienvenidos a la casa del Padre y que podamos disfrutar de lo que Él nos regala. Hoy también nuestro Padre Celestial aborda un momento de Jesús, de la pasión de Jesús en la Semana Santa, y entonces allí Jesús se había apartado del pueblo durante 3 días y ahora volvía a Jerusalén y para compartir esta cena que era previa a la fiesta de la Pascua. Y si bien era una costumbre que cuando a veces se reunían para comer, se lavaran los pies, se quitaran el polvo del camino para poder quedar en mejores condiciones para ingerir los alimentos. Allí también esta actitud de Jesús ha llamado la atención de Pedro. Él se ciñó con una toalla, comenzó a lavar los pies de los discípulos, y aquí el texto que hemos leído. Esto, hermanos, nos permite mirar un poquito, porque es una enseñanza intensiva, profunda, de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de nosotros. Allí el Señor estaba mostrando la comunión que también nosotros podemos tener, comunión de vida, comunión en la muerte del Señor, en su resurrección, en su victoria sobre la muerte. También nosotros estamos llamados a poder tener victoria sobre la muerte espiritual. Y qué hermoso cuando también podemos sentir que es el Señor, quien en la preparación de nuestras almas nos lava los pies. Él nos comprende, Él nos ama,
Él tiene esa paciencia tan especial para con cada uno de nosotros. Y sentimos que al comprendernos y por la palabra está limpiando los pies de nuestro andar sobre la tierra, que nos está permitiendo que también su alimento, el alimento que recibimos en la mesa del Señor, llegue podemos decir, con total comodidad, porque nuestro Padre Celestial nos interpela, nos exhorta, nos muestra la verdadera realidad que vivimos, no la que nosotros creemos vivir o la que percibimos, y lo hace con el amor que Jesús entonces dedicó a sus discípulos. Y qué bueno, hermanos, si estamos dispuestos a tomar esa actitud de Pedro. Pedro le dijo, no me lavarás los pies, perdón, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Esa disposición, cuando comprendemos el amor del Padre, a que entregarnos plenamente a Él, a no condicionar nada, a dejar nuestro intelecto y nuestra percepción de las cosas a un lado y dejar que sea Él el que obre y poder entenderlo, poder amarle, esforzarnos por corresponder a ese amor tan especial que Él ha tenido para con nosotros. Esto que ha hecho Jesús era también una tarea que estaba dedicada a los esclavos y seguramente de allí ese llamado de atención de Pedro y este diálogo que nos enriquece tanto. Y cuando ha hablado Jesús, podemos ver tantas enseñanzas, podemos recibir tantas enseñanzas. Él sabía que estaba en los últimos momentos aquí sobre la tierra. Él lo sabía desde antes. Cuando le dice a sus discípulos que iba a ir a Jerusalén e iba a padecer de los judíos y de las autoridades, y Pedro le quiere reconvenir, allí sabía lo difícil que le esperaba. Y él podría haber dicho, bueno, ahora déjenme tranquilo, déjenme en paz, tengo un difícil camino por seguir. Ya en Getsemaní, él era tanto a la presión, podríamos decir, que esas gotas de sudor eran como lágrimas que caían de su rostro, ya viviendo anticipadamente lo que estaba por delante, y sabemos de su ruego. Y cuando el Señor entonces estaba en esta situación, sin embargo, quedó dispuesto a seguir sirviendo. Él podría decir, bueno, me espera algo muy especial, algo que me va a condicionar, ayúdenme, préstenme atención, y sin embargo siguió sirviendo en todos los momentos, aún en el de mayor dolor. En la cruz sabemos que intercedió por aquellos que le estaban ocasionando sufrimiento y justificó. Allí, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y también aquí podemos reflejarnos nosotros. ¿Cuántas veces asumimos que nuestra situación es intolerable, es insoportable, ya no podemos más? Y también estar dispuestos a servir aún en esas circunstancias. Muchas veces el egocentrismo de este tiempo nos juega una mala pasada. Muchas veces hay ciertas pretensiones que van ganando un lugar preponderante en el corazón y que nos quitan la paz, nos quitan la alegría y nos llevan a ser cada día quizás un poquito más pretenciosos. Y el Señor nos ha pedido que aprendiésemos de Él, que fue manso y humilde. Así también el Hijo de Dios no tuvo vergüenza de realizar este servicio que era guardado para los esclavos, que era desagradable, era denigrante. Él lo hizo porque en el amor que prodigaba a los suyos, entonces hacía lo que fuera necesario. ¿Qué imagen? Dios, creador del cielo y la tierra, dijo, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Cristo estaba allí. Y cuando hace que Dios Hijo tome forma en la carne
y viene a la tierra, entonces también nace en un lugar que ni siquiera adecuado para una persona. Nace en un pesebre, no había lugar para él en el mesón. Allí este Hijo de Dios va creciendo también entre la incomprensión de sus semejantes, aún de sus padres, cuando lo buscaban y estaba en el templo. ¿No sabías que en los negocios de mi padre me conviene estar? Cuando aquellos conciudadanos de él decían, pero este no es el hijo de José, el carpintero. Dentro de esa incomprensión, Dios Hijo iba creciendo como hombre. Y entonces también cuando él ha llegado a esta instancia y hace el servicio de un esclavo, podríamos decir que también allí Dios Hijo, con todo ese poder, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, estaba allí haciendo la tarea de un esclavo, se estaba humillando. Y como hemos mencionado, en esa relación, en ese diálogo, que deja en profundidad lo que el Señor espera de nosotros, esa correspondencia, el poder obrar exactamente conforme su ejemplo, también allí para que sepamos que no hay límites para humillarnos frente al prójimo, porque allí está el Señor también, porque sabemos del juicio de las naciones. Tuve hambre, me diste de comer, estuve desnudo, me vestiste, y fui forastero, me recogisteis. Allí, hermanos, es eso en la profundidad, podemos decir, en el tiempo que nos toca vivir, en el tiempo de la pasión que nos toca vivir a cada uno de nosotros. Mientras vamos llevando ese viejo hombre y lo vamos haciendo fenecer, lo vamos haciendo morir, que pueda estar esa vocación y esa capacidad de servicio, hermanos, para que nada nos haga detener a mirar, que quizás asumir alguna jerarquía, porque también nuestro Señor Jesucristo le enseñó a los discípulos que no había ninguna jerarquía. En el versículo 14 dice Jesús, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y esto, hermanos, nos lleva a que podamos mirar y aprender que la elección ha sido porque el Señor nos llamó a servir. No ha sido por condiciones, por virtudes, sino que también podamos confiar en las palabras de Dios a Ananías, cuando hablaba acerca de Saulo de Tarso. Herramienta escogida me es esta. Y podamos saber que Dios nos eligió para un fin, para una misión, y poder abordar esa misión como un propósito en nuestros días, no como un aspecto secundario para cuando las situaciones se compaginan de una forma que nos resulta cómoda, sino que el servicio demanda sacrificio. Y el sacrificio, así como lo enseñó Jesús a sus discípulos, debe ser por amor, no por conveniencia, por algún beneficio que pudiésemos obtener en el futuro potencialmente, sino simplemente porque el prójimo está allí. Y más allá de sus características, más allá de lo que ven nuestros ojos, o pudiesen escuchar nuestros oídos de lo que sale de su boca, hay un alma. Detrás de ese rostro hay una historia. Y Dios la ha puesto en nuestro camino por algún motivo. Hermanos, no cejemos en el testimonio. No cejemos, hermanos, en decir lo que vemos y lo que oímos, lo que experimentamos en la obra de Dios. No está bien que lo guardemos como un tesoro y que no lo compartamos, sino que como un tesoro obremos como en la parábola de las minas, de los talentos, multiplicarlos, trabajar con ello. Seamos valientes, esforcémonos, como le dijo Jesús, el Señor a Josué, que podamos ir hacia adelante, hermanos, llevando adelante el Evangelio. Dios para eso nos eligió. Y esto tiene que ser por amor, por sencillo y puro amor. Ese es el servicio de Jesús, y nuestro servicio, en esa elección que hemos tenido, fuimos renacidos de agua, de espíritu. Hemos recibido esa potestad y
esos dones para poder servir a nuestro Padre Celestial. Esto debe permitir que quienes nos rodean puedan apreciar esa virtud, que puedan apreciar que hay algo diferente en el Hijo de Dios. No está bien cuando ese espíritu de falsa humildad nos lleva a sentir que debemos obrar igual que los demás, no llamar la atención. Llamemos la atención, seamos diferentes. Allí, para poder combatir, vencer con el bien, vencer el mal, para poder poner la otra mejilla, para poder amar a nuestros enemigos. Seamos diferentes, esforcémonos y seamos valientes en esto. Y hermanos, así como Jesús, sabiendo lo que tenía por delante, no se quedó pidiendo que le ayudaran, que bueno, ahora lo compadecieran, sino que siguió sirviendo. Nosotros también muchas veces tenemos ocasiones en las que podemos asumir que bueno, ahora necesito que me sirvan, que me ayuden, que me comprendan, y porque tengo esta o aquella situación. Y muchas veces, en lugar de ocuparnos de las cosas, nos preocupamos de las cosas. Y cuando obramos según la fe, tenemos la sabiduría de poder ocuparnos verdaderamente de lo que nos toca. Las preocupaciones, eso que uno muchas veces se carga de espíritu, de pensamientos y de potenciales dificultades, lo dejamos en las manos del Señor. Así es como también muchas veces, hermanos, podríamos pensar, quizás decimos, somos quizás un poquito adeptos a mirar la historia, y entonces decimos, bueno, y llevo tantos años de apostólico, y yo colaboro en el coro, y hago el jardín, y voy a la limpieza, y un sinfín, y lo he hecho durante tantos años. Poder saber, hermanos, que aún hasta el último de los días, hasta el último suspiro, estamos llamados a servir. Muchas veces pienso en los siervos que están en descanso, y podrían decir, mirar hacia atrás y decir, uy, tanto sacrifiqué, tanto sacrificó mi familia. Sí, pero en muchos casos, muchas veces, prevalece la alegría que puede compartir con los hermanos cuando este siervo llega a la limpieza y saluda a sus hermanos y comparte con ellos, aunque sea un comentario. La hermanita que durante años ha hecho una u otra tarea y quizás hoy dice, bueno, hoy ya no lo puedo hacer, pero se acerca para compartir un diálogo con los hermanos que están haciendo una tarea en la casa de Dios. Muchas veces, hermanos, perdón la expresión, pero quizás andamos dando lástima por la vida y buscamos siempre alguna palabrita como para que alguien se compadezca de nosotros. Parecería que no nos podemos permitir la licencia de decir, soy un ser feliz. Seguramente me faltan muchas cosas podrían ser diferentes. Pero en ese sentimiento de que si no nos quejamos es porque no tenemos metas o no tenemos pretensiones, entonces, hermanos, muchas veces nos vamos quejando y mirando la parte del vaso que está vacía. Qué bueno si podemos liberarnos de esto y decir y mostrar en nuestro rostro y en nuestros corazones que somos los seres más dichosos, somos los hijos de Dios. Tenemos por delante un futuro maravilloso y que Dios no mira los resultados, sino que mira nuestro esfuerzo, esa capacidad de servicio de la que hoy nos habla. Y entonces, hermanos, poder ser felices, permitirnos ser felices, pase lo que pase, bajo cualquier circunstancia. Y hermanos, y cuando parece que, bueno, que es tiempo de pasar raya, y bueno, a ver ahora, como hace poco hemos recibido la palabra de Pedro, cuando le ha dicho al Señor, lo hemos dejado todo, ¿qué tendremos? También así, hermanos, nosotros poder saber que Dios nos hizo para trabajar, que cuando el hombre fue puesto en el huerto del Edén, en Génesis, en el capítulo 2, versículo 15, dice, lo colocó lo puso en el Edén para que lo trabajase y lo cuidase. Antes de caer en el pecado, ya el hombre estaba formado y hecho para trabajar. Entonces, hermanos, que una palabra del apóstol mayor Fer decía, para algunos mucho es, un poco es mucho y mucho es demasiado.
no tomemos ese camino. También esa invitación del apóstol mayor, cada día, ¿qué puedo hacer hoy por el Señor? ¿Qué puedo hacer por su obra? Esto hace, hermanos, a que podamos cumplir ese cometido para el cual fuimos elegidos. Hermanos, nuestra prioridad como seres humanos muchas veces es intuitivo. Buscamos servir o ayudar o hacer un bien a aquel que nos puede favorecer en algo. Y hoy el Señor nos quiere preguntar, ¿estás dispuesto a ayudar a aquel cuyo beneficio que le hagas, cuyo favor que le hagas no se sepa, no genere siquiera un elogio o aún un agradecimiento? ¿Estás dispuesto? Jesús estaba en la cruz y se estaban burlando de él. Y sin embargo estaba aún prestando ese servicio. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así, hermanos, es lo que el Padre espera de nosotros. Que así como el Señor Jesús les enseñó a sus discípulos que hicieran todo por amor y que dejaran a un lado las jerarquías. Es hermoso cuando podemos ver un siervo joven y se acerca un hermano mayor para pedir el consejo de Dios a través de ese joven siervo, sabiendo que está pasando sobre ese vaso de barro, que está pasando sobre la materia, está invocando a Dios y le está pidiendo que le regale una palabra, una orientación. Hermanos, ¿qué jerarquías podríamos tener dentro de la casa de Dios? Así como el Señor Jesús le dijo que así hicieran, como Él estaba lavando los pies, todos se lo pudieran hacer. Que podamos dejar de lado el resaltar qué sucio están los pies de mi hermano. Que podamos tomar la toalla de la gracia, ceñirla en nuestra alma y entonces poder lavar los pies de nuestros hermanos. No importa lo que hayan hecho, no importa cuál sea su historial, ni siquiera, como fue mencionado, lo que escuchemos de su boca. Lo que nos importa, hermanos, es lo que el Señor quiere hacer en esa alma. Y cuando obramos así, hermanos, podemos darle la importancia que se merece el servir al Señor. Estamos mirando todo lo que podemos hacer por el Señor, por su iglesia, por su obra, y entonces también estará en nosotros el propósito de que Dios, al mirar sobre nuestra alma, pueda decir lo que expresó cuando Jesús estaba siendo bautizado con agua y cuando ascendió, cuando fue transfigurado. Este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia, a Él oíd. Que Él pueda decir eso. Y hermanos, aquí también una pregunta más. ¿Podría el Señor decir a lo largo de nuestros días, a Él oíd? Este es mi Hijo amado, a Él oíd. ¿Cuántas palabras salen de nuestras bocas? Y de lo que hay en el corazón es lo que habla la boca. Por eso, hermanos, que podamos vivir santificadamente, que podamos tomar el valor de ser diferentes, humillarnos, servir a nuestro prójimo como el Señor espera, como el Señor desea. Y eso nos va a hacer creíbles, nos va a hacer ser coherentes. Y entonces, como una carta legible de Cristo en nuestro hablar, también podemos aspirar a ser su imagen y trabajar en esto nuestras almas. Dos preguntas que nos podemos hacer. ¿Qué habría dicho Jesús? ¿Qué habría hecho en este caso? ¿Cuál sería su proceder? Y la otra, ¿qué espera el Señor de mí en esta situación? ¿Qué espera que aprenda? Para que, hermanos, no tomemos las cosas como fortuitas, para que no tomemos las situaciones como que, bueno, se dieron de esta forma, sino que realmente podamos saber que el Señor, por donde pasaron todas las cosas, por su trono antes, entonces también ha permitido este encuentro con esta alma, para que pueda colocar la buena simiente. No se trata, no somos nosotros para elegir dónde derramar la semilla, sino poder derramarla en todos los lugares. ¿Qué sería de nosotros si alguien antes, a nuestros antepasados,
o a nosotros mismos, hubiera dicho, no, yo a él no le hablo de la obra de Dios. No lo va a entender, se va a reír. ¿Dónde estaríamos? Porque hubieron hermanos nuestros que, así como el Señor nos pide hoy, estuvieron dispuestos a servir, a afrontar lo que fuera, la burla, el escarnio, quizás aún el ser separados, de ser disgregados, por amor al Señor lo hicieron. ¿Estamos dispuestos? Que así, hermanos, nosotros podamos ser queribles, porque no solamente se trata de aquí, de la tierra, de los que nos rodean, no solamente se trata de los que de repente quizás más adelante podrían venir y decirnos gracias que me hablaste de la obra, gracias que pude ver en ti esa alegría porque sos un hijo de Dios, sino que también en aquellos de aquellos que quizás no vuelvan para agradecer, de aquellos que quizás no sepamos en algún momento, pero no se trata del agradecimiento, del reconocimiento, sino de cumplir la misión para la cual el Señor nos ha llamado, que lo podamos hacer con la vocación, con el sentir, porque para eso hemos recibido el don del Espíritu Santo, para que se exprese a través nuestro, para darle lugar, y hermanos, y para andar santificadamente, siendo benditos y de bendición, como el Señor le había dicho a Abraham cuando lo envió a aquella tierra lejana. No tengamos temor, el Señor está con nosotros. ¿Quién entonces contra nosotros? Amén.